Sí, se ve. Ah, bueno, buenísimo entonces. Bueno, ya estamos aquí, ya nos tomamos el cafecito, mate, té, lo que cada uno tome y necesite para continuar. Está clara la opción. Bueno, yo tomé mate temprano, ahora tomé un café y ahora creo que voy a volver al mate en un ratito, así que soy amplia también de criterio. Bueno, nos habíamos quedado aquí, gentes, y vamos a retomar un poco. Ahora sí vamos a tratar de historiar un poco este camino que ha recorrido la gramática para llegar a este presente que, bueno, para ser optimistas digamos que lo vemos un poco complicado. Bueno, a veces escuchamos, y esto es lo que van a ver, por ejemplo, en el texto de Cabré. Augusto, pregunto, ¿los textos quedaron estos en el Classroom o hay que volver a subirlos? Sí, a lo sumo por ahí, después por ahí que elegimos cambiar algún texto, pero estos de la primera unidad van a quedar los mismos. Bueno, entonces ustedes van a leer en la bibliografía es que se habla de la gramática tradicional, es decir, ¿de dónde viene? La gramática tradicional son los siglos de gramática, si ustedes quieren, de casi toda la tradición occidental, hasta por ahí cerca de la llegada ya de la irrupción, diríamos, de la primera teoría moderna que ha sido el estructuralismo. Entonces, allá lejos y hace tiempo, como dice aquí esta diapositiva, había una educación clásica en la antigüedad con 3 fases. El aprendizaje en la casa, que se hacía con algún esclavo pedagogo. No se olviden que el oficio docente tiene un origen muy humilde, ¿no? Los que enseñaban a los niños en la antigüedad, los pedagogos que acompañaban a los jóvenes, eran esclavos en su mayoría, y eran los que les enseñaban a partir de los 7 años el estudio de la gramática, donde había recitación, lectura en voz alta. Vamos a ir buscando un poco algunas cosas perdidas. Si hoy les hacemos leer en voz alta a muchos de nuestros estudiantes, aún terminando la escuela primaria, a veces encontramos que todavía tienen dificultades, ¿no? Lamentablemente. Y las redacciones, es decir, la redacción era un clásico de la clase de lengua. La narración, la paráfrasis, que es una ejercitación muy interesante porque incluye reformular, esto que decíamos, bueno, el chat GPT me arroja una redacción un tanto dura, torpe, que repite. Bueno, ¿cómo lo parafraseo? Es decir, lo vuelvo a moldear para que esto sea un texto armónico que fluya, ¿no? Y luego el aprendizaje de la retórica hacia los 14 años, es decir, todo aquello que podía mostrar, no solo cómo redactar, o cómo leer en voz alta, sino cómo optimizar esas habilidades, ¿no? Se centraba fundamentalmente en ejercicios de narraciones, generar argumentos narrativos,
narrar acontecimientos históricos, panegíricos. El panegírico es el elogio, ¿no? El elogio de alguna personalidad o de alguna profesión incluso. Yo recuerdo que cuando estaba en la primaria, miren qué antigüedad, gané un premio de redacción porque había escrito sobre los policías, ¿no? En aquella época nos trataban de mostrar, inculcar esos modelos de servidores públicos. El paralelo, es decir, la comparación entre personas, profesiones, los lugares comunes, o sea, los topoi, es decir, topoi puede ser lo que me gusta hacer, donde soy feliz o las cosas que no quiero, es decir, lugares comunes, pero bueno, donde se podía poner su impronta, ¿no? Los modelos, a veces los modelos ayudan, como decíamos, a esto de evitar página en blanco. Bueno, y después casos hipotéticos, es decir, la ficcionalización, que tenía que ver con el desarrollo de la imaginación. Ya llegando al medioevo, donde yo les dije que en el siglo XV, casi en el fin, encontrábamos la gramática de Nebrija. Recuerden que los estudios estaban conformados por lo que se llamaba el septenium, o sea, 7 actividades. Por un lado, el quadrivium, donde estaba la aritmética, la geometría, es decir, lo que se conocía, esto está tomado de un libro de Barthes, Roland Barthes, como los secretos de la naturaleza, dice Barthes, y por otro lado los secretos de la palabra condensados en el trivium, la gramática, la dialéctica, la retórica, es decir, el arte de combinar los elementos de la lengua, el arte de persuadir, la dialéctica de argumentar, y la retórica, que tenía que ver con todo aquello de darle mayor énfasis, embellecer lo escrito. Las dos gramáticas más influyentes durante, diríamos, toda la Edad Media, las dos gramáticas ya en el mundo latino, romano, fueron la de Donato y la de Prisciano. Estos fueron los dos principales gramáticos de estas épocas. Y fíjense que Barthes, en este libro de la década del 70, que es un clásico, que se llama La antigua retórica, ayuda a memoria, dice que estas gramáticas representaban la ley absoluta, salvo, dice, cuando no concuerdan con la Vulgata. La Vulgata era la edición vulgar de la Biblia, ¿no? Es decir, salvo que no concordaran con algo dicho en la Biblia, en el resto era la ley, un poco la representación de lo que hoy día es nuestra gramática normativa. Y había una idea de que estas reglas habían sido ya inventadas por los gramáticos antiguos. No estaba la conciencia de que la lengua tiene sus propias reglas constitutivas y que la manifestación del lenguaje o bien puede obedecer a sus propias reglas constitutivas o bien a reglas externas, que esas son las reglas normativas. Si las reglas normativas, estas que nos dicen, por ejemplo, que haiga en vez de haya es incorrecto, o que la calor en vez de el calor es incorrecto, o que vos, se decía, por ejemplo, en una época era incorrecto porque la forma correcta era tú.
estas son reglas normativas que pueden ir cambiando de una región a otra, de un lugar a otra, de una época a otra. Como les decía, el vos fue muy censurado en el siglo XIX, principios del XX, hasta que finalmente se aceptó como una particularidad propia del Río de la Plata, esta forma voceante de comunicarnos, y de Argentina en la mayoría de sus regiones. Sin embargo, hay otras reglas que sí son las verdaderamente inviolables, que son las llamadas reglas constitutivas, las que hacen a la estructura de la lengua. Para poner un ejemplo muy elemental, no podemos formar una oración si colocamos, o formar ni siquiera una estructura menor que una oración, si colocamos, por ejemplo, el artículo, el determinante después del nombre, o la preposición detrás del nombre. No podemos decir mesa de, debemos decir de la mesa y colocar también ahí un determinante. Es decir, esas son las reglas propias de la lengua y que pueden llegar a tardar siglos si es que en algún momento cambian. Y tenemos que tener en claro como docentes, entonces, que las reglas, las verdaderas reglas, las internas de la lengua, no son ninguna invención de ningún gramático iluminado, sino que son propias del desarrollo lingüístico en sí mismo, de la estructura de la lengua. Y que las que sí pueden cambiar son las normas, que sí dependen de los usos sociales, los gustos de determinadas comunidades. No sé si se entiende esta diferencia. Si hay algún comentario o pregunta. No hay pregunta. Sí, perdón, se entiende perfecto. Me viene espectacular esta diferencia para unas cosas que vengo pensando para mis clases. Una consulta, ¿es habitual llamar reglas a esto propio de la lengua y normas a esta dimensión que puede ir cambiando con el tiempo y según cada región? Sí, se puede llamar, digamos, algunos autores hablan de dos conjuntos de reglas, pero unas son las constitutivas, las propias de la misma estructura lingüística, diríamos las que la lengua se da a sí misma, claro. Y las otras son las reglas normativas, es decir, que las da una norma, una medida, pero que ya es externa, ajena a la lengua, y esa puede ir cambiando. Bien, esa puede ir cambiando. Esto que yo decía del calor en vez de la calor. Bueno, resulta que en el siglo XVI los adjetivos en or eran femeninos, por eso era la calor, la olor, la color. Pero bueno, eso fue cambiando y hoy día la norma es otra. Entonces, puede resultar interesante para tener en cuenta y para no tomarnos como reglas eternas, las que simplemente dependen de una norma. Además, también tenemos que pensar, y eso ya es aceptado hace muchos años también por las academias de la lengua, que no hay una sola norma en el sentido de norma externa, que esa norma es variable y que puede variar no solo de un país a otro, sino incluso de una región a otra. Tomemos un caso muy de nuestro país. ¿Qué pasa con el uso del artículo con los nombres propios? Nosotros sabemos que los nombres comunes necesitan ser presentados por un artículo que además los antecede. Yo digo, el perro saltó la valla, pero no digo, perro él saltó váyala, porque eso no lo diría nadie. Lo que sucede con estas reglas,
constitutivas es que no pueden ser violadas, porque son propias de la lengua y llevan a producir lo que llamamos una estructura agramatical, que no se puede comunicar, que normalmente los hablantes no las producimos. Ahora, ¿qué pasa con el artículo delante de los nombres propios? Me imagino que muchos de ustedes lo deben tener como forma corriente. La María, el Juan, el Pedro, mientras que otros que provenimos de la zona más del Río de la Plata, de la zona del litoral, no lo tenemos incorporado. Entonces ahí tenemos una norma variable. Es decir, es una norma externa. ¿Está bien o está mal usarlo? Bueno, va a depender de cuáles sean los hábitos propios de nuestra región. A veces lo censuramos como si eso fuera una norma constitutiva de la lengua, y en realidad simplemente es un hecho normativo. De hecho, hay lenguas, como por ejemplo el italiano, donde lo general es colocarle el artículo a los nombres propios. En realidad decimos que los nombres propios, es decir, ¿para qué colocamos el artículo en un nombre común? ¿Por qué decimos el perro y no perro? Bueno, porque el artículo le otorga referencialidad, particulariza al nombre. Ya no me refiero a la clase de todos los perros, sino a uno en particular, cuando digo el perro, mi perro, este perro. Pero, por otro lado, claro, entonces el nombre propio no necesita esa particularización porque ya se refiere a un individuo, ya tiene esa referencia incluida, por eso digo, puedo decir Pedro lo hizo. Sin embargo, la lengua también es redundante, la lengua también puede particularizar, digamos, ¿qué le agrego cuando yo en vez de Pedro digo, el Pedro viene en un rato? O me lo dijo la María. ¿Qué le agrego? ¿Me estoy refiriendo a cualquier María o a qué me estaré refiriendo en ese caso? Que le pongo el determinante. A un Pedro, una María específica. Sí, y además sobre todo claro, ¿no? Específico y conocido. Alguien que yo, que soy el hablante, y que mi interlocutor también conoce. Es como si te dijera, el Pedro que vos sabés, que vos y yo sabemos. No un Pedro de Almodóvar, alguno que está lejos y que no conoce. Le agrega este rasgo de familiaridad. Fíjense que también se utiliza para los nombres, muchas veces nombres propios de personas famosas. Por ejemplo, decimos la Legrand, para referirnos a Mirta Legrand. Entonces, ¿por qué? Porque es una personalidad conocida por todos en Argentina. Entonces, ahí tenemos... Más íntimo es el contexto, más íntimo es cuando apocopamos el nombre. Claro, la Mari, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, cuando usamos una forma de diminutivo, sí, estamos agregando un dato de familiaridad. Para referirnos a alguien que es conocido por hablante y oyente, pero es propio de ciertas regiones. Por ejemplo, es típico en Chile, es típico de toda la zona cuyana, creo que en provincias del norte. ¿Lo tenemos que censurar? No, de ninguna manera. Tal vez no sea lo que tengamos que transmitir posiblemente en la lengua escrita, donde no es necesario y usamos una lengua estándar más general. Pero no lo podemos de ninguna manera censurar como algo erróneo, algo que simplemente depende de la costumbre y la norma que corresponde a cada uno de los lugares. Bueno, entonces, la gramática, la que conocemos como gramática tradicional, esta que nos viene de los griegos y los latinos, se definía, como bien dice Barth,
como ciencia del hablar bien y del escribir bien. Y este bien no puede más que decirnos que se trataba de una ciencia fundamentalmente normativa, que nos decía cómo escribir, cómo mejorar la escritura. Esta es un poco, esta gramática tradicional corresponde, diríamos, a todo el desarrollo de la gramática en Occidente hasta la llegada de Saussure, el estructuralismo, lo que conocemos como la lingüística moderna. Y no está mal recordar que mientras hoy día personas, diríamos, entre los 50 años y un poco más, pueden llegar a identificar gramática con análisis sintáctico, como veíamos en el texto de Kristall. La gramática tradicional no era una gramática sintáctica. Podemos decir que la sintaxis vino después, ni siquiera con los inicios del estructuralismo. La gramática tradicional era una gramática de la palabra. La unidad por excelencia era la palabra. Por eso, si ustedes han visto en alguna biblioteca o tienen algunas gramáticas viejas en su casa, pueden recorrer el índice y pueden ver que las partes de esa gramática, los capítulos, nos van a decir del nombre sustantivo y sus accidentes, del adjetivo, del verbo. Es decir, una gramática que seguía el desarrollo de las clases de palabra y donde la sintaxis simplemente era un pequeño apéndice que fundamentalmente tenía un sentido, diríamos, en relación con la composición, con la producción. Como dice esta gramática de Moner-Sanz de principios del siglo XX, la gramática de Moner-Sanz era la que se usaba en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y dice, la sintaxis enseñaba a colocar en orden las palabras en la oración para la buena construcción de frases y períodos. Es decir, que la sintaxis tenía un sentido o una orientación hacia la construcción, hacia la composición de las oraciones. Aquí he puesto justamente dos hitos de la gramática, una de las tapas de la gramática de Andrés Bello, también una gramática pre-saussuriana, clásica, que responde a la normativa de la gramática tradicional, pero de la que todavía hoy día escuchamos hablar y todavía podemos consultar para ciertos temas, ¿no? Bueno, entonces, la gramática tradicional apuntaba, diríamos, al buen uso de la lengua. Por lo tanto, era una gramática normativa o prescriptiva, que es lo mismo. Es decir, una gramática que me decía, esto se dice así y no se dice de la otra manera. Fundamentalmente era eso. Trataba de formar a las personas para que hablaran y escribieran correctamente. Entonces no importaba que la gente entendiera por qué se daba una norma o por qué se rechazaba una forma. La enseñanza tradicional, no se olviden que era memorística. Es decir, se memorizaba. Se dice esto y no se dice el otro. Tal preposición tiene este régimen. Es decir, esta era la forma tradicional. Y aquí he tomado una cita tomada del diario El País de España, una cita relativamente reciente, es de 2018, de una lingüista joven, la ven ustedes ahí en la foto, es Lola Pons Rodríguez, una lingüista de la Universidad de Sevilla,
muy defensora del habla de su tierra, es decir, de las particularidades que durante muchos años en España el habla de Sevilla ha sido como muy desvalorizada, muy desprestigiada. Bueno, Lola Pons Rodríguez tiene textos muy interesantes también sobre divulgación, uno que se llama El árbol de la lengua. Y en esta columna de opinión que ella escribe en el diario El País, porque es una gran divulgadora de cuestiones gramaticales, se refiere a la enseñanza tradicional que todavía ella, siendo, ya les digo, es una persona que no tendrá mucho más de 40 años en la actualidad. Estuvo el año pasado en Argentina, estuvo en el Instituto de Filología para los festejos del centenario, fue una de las oradoras centrales de ese festejo. Y ella recuerda en esta columna de opinión un poco cómo se aprendía todavía cuando ella era chica. Y se refiere a la lista de las preposiciones. ¿Se acuerda que en algún momento todos hemos estudiado o hemos visto al pasar que había 19 preposiciones, ¿no? Entonces ella dice, de la larga lista de preposiciones que aprendíamos en el colegio, 2 me resultaban intrigantes: cabe y so. No recuerdo si alguna maestra se apiadó de nosotros y nos explicó que esas preposiciones ya no se usaban. Claro, porque esa lista de preposiciones, ante, bajo, cabe, con, contra, se memorizaba. Entonces ella dice, esas preposiciones cabe y so ya no se usaban, como si antiguamente, cabe el monte, es decir, al lado del monte, so pena, que solo la conservamos en la expresión so pena de muerte, ¿no? Bajo pena de muerte. Pero igualmente, dice Lola, igualmente quedaron ahí ambas en la lista año tras año. Las preposiciones, en la gramática básicamente palabras que vinculan elementos entre sí, lápiz con goma, libro sobre arte, se convirtieron para el alumnado de mi generación, fíjense, no estamos hablando de hace demasiados años, en una cadena de unidades que funcionaban solo en esa lista. Sabérsela era un fin en sí mismo. Es decir, que para la autora, recuerda cómo todavía en su juventud, en su generación, se aprendía de memoria y ni siquiera se sabía el significado de algunas cosas. Claro, 2 preposiciones que ya no usamos, pero que se habían quedado ahí en la lista y que se seguían repitiendo de memoria. Fíjense, esta enseñanza memorística, no razonada, en la que los estudiantes no entendían ni de qué estaban hablando, se mantiene desde la vieja tradición latina. Todavía Lola Pons Rodríguez, española, de Sevilla, la recuerda de su juventud, diríamos hace no más de 20 años. Pero después tenemos la irrupción, los que tienen un poco más de 40, 50 recordarán, la irrupción de todo un aire de cambio importante, la primera teoría específicamente dedicada a la enseñanza de la lengua, al estudio de la lengua y luego repercute en la enseñanza, que es la gramática estructural. Ahí tienen la tapa de un libro clásico, la gramática estructural en la escuela secundaria, de mi tocaya Mabel Manacorda de Rossetti. Fíjense que en esa época las mujeres todavía figuraban con el apellido de sus maridos tradicionalmente, ¿no? El enfoque estructural lleva todo un cambio del que todavía tenemos, así como todavía tenemos restos de esa enseñanza memorística, como recuerda Lola Pons Rodríguez, también tenemos
mucho resto, porque en realidad la gramática, lo que se llega, yo leí hace un rato en el chat que una de ustedes comentaba, mi hija está viendo algo, está creo que en séptimo, y decía, está viendo algo de sintaxis. Sí, era yo. ¿Quién era la que hizo ese comentario? Soy Estefanía, que te comenté que había cursado con ustedes en 2010. Tengo una hija que yo vivo en provincia, está en 6º grado de primaria, a punto de pasar a secundaria, acá es 1º a 6º, y está viendo algo muy poco y muy, como digo yo, colgado, y lo que observé es que estaba mal explicado. Claro, porque posiblemente el profesor o profesora que intentó explicarlo, a lo mejor en su formación no lo vio, diríamos casi como que está tocando de oído. Y entonces a mí me pareció eso, claro. Y fui a hablar al colegio no solo por eso, sino por otras cuestiones, y comenté que yo creía, le dije a la maestra, que le había faltado enseñanza de la gramática bien en profundidad en el magisterio, y ella me reconoció que sí. Es que pasa mucho eso, por eso muchos profesores evitan directamente enseñar gramática, pero a veces ni siquiera es porque la menosprecian o piensan que no va a servir, es porque se sienten inseguros. Piensan que, es decir, no tienen un buen fundamento. Pero lo que sí estoy segura es que si alguno de sus hijos o hermanos o lo que sea está viendo algo de, diríamos, sintaxis o estructura de la lengua en la escuela, todavía lo está viendo con el enfoque estructural. Sí. No ha habido en el nivel de la enseñanza, salvo un poco en las áreas de lenguas extranjeras, porque en el inglés entró mucho más tanto la línea generativa como la línea de la gramática sistémico-funcional, pero sigue predominando este enfoque que, bueno, recordemos un poco, cuando hablamos de el enfoque estructural, cuando hablamos del estructuralismo, hablamos, por supuesto, de este señor que está ahí en el centro, que es Ferdinand de Saussure, que inició con, no él, porque en realidad, como todos sabemos, no fue Saussure quien publicó el curso de lingüística general en 1916, sino que fueron sus discípulos. Uno de ellos es este señor que aparece aquí abajo a la derecha, Charles Bailly, que recogieron las clases de 3 cursos que había dado Saussure en la cátedra de lingüística en Ginebra, y allí publicaron ese texto tan fundamental para la historia de la lingüística. Algunos dicen de la lingüística moderna. Yo prefiero decir la lingüística porque considero que lo anterior es estudios del lenguaje. Es decir, todo ese largo periodo desde la antigüedad hasta el estructuralismo no es lo que consideraríamos hoy día un estudio científico. Por lo tanto, no es la lingüística, porque la lingüística se define como el estudio científico del lenguaje. Lo anterior podemos llamarlo estudios del lenguaje. Y la lingüística se inaugura con el enfoque estructural. Ustedes saben que la palabra estructuralismo tampoco viene de Saussure, es posterior. Saussure siempre habló de sistema, el sistema de la lengua, pero eso se tradujo como estructuras y de allí se extendió el estructuralismo. La primera escuela, justamente el primer grupo que empezó a trabajar con esta perspectiva estructural,
fue la conocida como Escuela de Ginebra, donde estaban justamente los discípulos de Saussure, como Bailly, como Séché, y después se fueron fundando en el resto de Europa distintas escuelas que seguían los lineamientos de Saussure, pero que le daban siempre alguna vuelta de tuerca. No son todas iguales, no son réplicas del pensamiento saussuriano. El estructuralismo es una teoría muy poderosa, por eso decimos que hoy día todavía la encontramos en la mayoría, en muchísimos manuales de lengua de la actualidad. Pero no solo en lengua, el estructuralismo fue la primera teoría lingüística que repercutió en otras áreas disciplinares. Por ejemplo, en la antropología con Lévi-Strauss. La antropología de Lévi-Strauss es aplicar a la antropología, al estudio de las sociedades, los preceptos de Saussure, la idea de sistema y de las oposiciones en el sistema, ¿no? Lo crudo y lo cocido, por ejemplo, las sociedades frías y las sociedades calientes. Después también lo toma Lacan para el estudio del psicoanálisis, también se toma en filosofía, Merleau-Ponty, y así. O sea, es una teoría que va más allá de lo lingüístico. Y que en lo lingüístico tiene, como decíamos, adaptaciones. La primera adaptación en la década del 20 es la que se da en el conocido como Círculo Lingüístico de Praga, que reunía, si ustedes recuerdan, lingüistas rusos y lingüistas checos. La foto que he puesto aquí arriba de todo es la de Roman Jakobson, una figura fundamental también para la lingüística, porque no solo trabajó en lingüística, sino que su producción es muy importante para el área también de la literatura. ¿Qué recuerdan ustedes como importante de Jakobson? El circuito de la comunicación. Claro, las funciones del lenguaje. Exacto, exacto. Que todavía hoy, el otro día le pregunté a mi nieto, que estaba viendo en lengua, y me dijo, el circuito de la comunicación afuera. Así que todavía tenemos los ecos de todos estos desarrollos de la lingüística. Jakobson tiene importantes estudios. Además, el Círculo Lingüístico de Praga tiene otra figura fundamental, que es Trubetskoy, el príncipe Trubetskoy, porque era un príncipe ruso, que fue de los primeros que comenzó a estudiar con la conceptualización de sistema, los sistemas fonológicos de las lenguas. Él escribió un libro que también todavía consultamos, que son los principios de fonología. Fue el puntapié inicial para el estudio de la fonología, es decir, de los sonidos del lenguaje. También a los estudiosos del Círculo Lingüístico de Praga les debemos un concepto que también todos nosotros tenemos muy arraigado, que es el de niveles lingüísticos. Es decir, esta idea de que hay un nivel fonológico, morfológico, sintáctico, semántico, esa idea con que todos estudiamos en cualquier universidad, en cualquier profesorado, bueno, proviene de los lingüistas de Praga, de un lingüista llamado Matesius, y él fue el que desarrolló esta idea de niveles lingüísticos, que también es algo sin lo que no podríamos vivir en nuestro estudio del lenguaje, ¿no? Es parte de nuestro conocimiento adquirido. Otro grupo que se formó un poco después, hacia la década del 30, estamos hablando del siglo XX, del siglo pasado,
fue el Círculo Lingüístico de Copenhague, donde allí tenemos esta figura, la de Louis Hjelmslev, que, bueno, trató de redefinir muchos de los términos de Saussure, porque él no encontraba que eran todavía lo suficientemente abstractos. Así como el Círculo Lingüístico de Praga, de alguna manera trató de, diríamos, reducir esta valla tan tajante entre lengua y habla, es decir, entre el sistema y el uso, que se reflejaba en el curso de Saussure. No sabemos si era del propio Saussure o es lo que aparece en este texto que recogieron sus estudiantes, pero el Círculo Lingüístico de Praga trata de reducir esa brecha tan fuerte entre uso y sistema. Por otro lado, Hjelmslev y las figuras del Círculo de Copenhague tratan de lograr un nivel mayor de abstracción todavía en el estudio de la lengua. Su teoría se conoce como glosemática. Influyó mucho en uno de los más destacados lingüistas españoles del siglo pasado, como es Emilio Alarcos Llorach. Seguramente algún trabajo les habrá tocado leer en sus profesorados de Alarcos Llorach, y bueno, él aparece siguiendo mucho los preceptos de Hjelmslev. Y tenemos por último en Europa, dentro de las escuelas europeas, también en la década del 30, la conocida como Escuela de Londres, cuya principal figura es este señor que aparece aquí, su fundador, Firth, pero que no lo recordamos tanto por él, sino porque fue el maestro de alguien que yo nombré casi al principio de esta clase, que es Halliday, perfecto, gracias. Halliday, exacto, es el maestro de Halliday. Halliday se formó. Entonces vemos cómo hay una continuidad en la lingüística, porque aunque tenemos que Halliday va a desarrollar sus propios planteos, su teoría, es decir, todo sale, todo es como desarrollo, como revisión, como puesta nueva en relación con estos planteos iniciales de Saussure, que se van desarrollando. Y tenemos puesta aquí un poquito al costado a las dos principales figuras, el costado hacia la izquierda, las dos principales figuras de la lingüística norteamericana clásica, ¿no? Pre-chomskiana. Por supuesto que Chomsky, a partir de la década del 50, va a ser la figura fundamental de la lingüística norteamericana. Pero hasta que llegara Chomsky, y entre comillas puedo decir, y lo destronara, la figura más importante había sido este señor que aparece aquí abajo con anteojos, que es Leonard Bloomfield. Su teoría se conoce como distribucionalismo y es una teoría que despertó muchísimas polémicas, porque él se basaba, así como Saussure tomó conceptos del positivismo y buscó vincular la lingüística con las ciencias positivas, es decir, con la experimentación, con el basarse en datos concretos. La lingüística, a partir del estructuralismo, deja de ser normativa para convertirse en descriptiva. Alguien de ustedes al principio de esta clase había comentado justamente cuando nosotros queremos hablar o presentar la lingüística descriptiva en las escuelas, a veces pasa que cuesta mucho introducir todavía hoy día estos conceptos, salir de la norma, ¿no? Porque la norma parece ser lo fijado,
lo que todos entendemos y que además no se cuestiona, porque si uno dice, bueno, los hablantes dicen eso, bueno, es así, o la academia decide esto. El descriptivismo es, digamos, una postura muy amplia frente a la lengua que nos obliga a prestar atención a todas las manifestaciones de la lengua oral y la lengua escrita, la lengua de las clases altas y la lengua del pueblo, todas las variedades, la lengua de prestigio y la lengua más, una lengua sin escritura también. Ahora bien, así como Saussure se basó en el positivismo, Bloomfield se basó en el conductismo. El conductismo era una escuela psicológica. Pensemos siempre que detrás de todas las teorías lingüísticas también hay postulados filosóficos que nos ayudan a entenderla. Entonces, el conductismo era una escuela psicológica que hablaba del aprendizaje como por el método del ensayo y el error, es decir, que esto va a ser rebatido después por Chomsky, ¿no? Va a plantear que la lengua no se aprende, sino que ya traemos ciertos patrones que nos permiten desarrollarla, es decir, adquirirla. Pero para Bloomfield no se podía, a diferencia de Saussure y de Chomsky también, que se consideran lingüistas mentalistas, es decir, que la lengua, la facultad del lenguaje está radicada en nuestra mente, Bloomfield no es que lo negaba, pero decía que lo que está en la mente no era observable y que solo podemos estudiar o analizar lo producido por los hablantes. Y por lo tanto ver cómo la lengua aparece en sus distintos contextos, en sus distribuciones. Por ejemplo, ¿dónde se coloca un artículo? Bueno, la distribución de un artículo es delante del nombre. ¿Dónde se coloca un prefijo? Bueno, también delante de una raíz. Es decir, se va estudiando los elementos en función de cómo se van colocando en la cadena hablada, en las emisiones. Esto le llevó a algo que después fue visto muy negativamente, que es negar la posibilidad del estudio del significado. El distribucionalismo solo se basaba en el lugar que ocupaban los elementos en la cadena hablada, en las emisiones producidas por los hablantes. Sí, en realidad lo que decía Bloomfield es que no había todavía en su época, pensemos que él está en la década del 30, un método para estudiar esos significados, un método científico. No se olviden que todos estos señores de gafas, menos Saussure, que parece que tenía buena vista, o que se murió joven antes de empezar a usar gafas, pero todos son señores con gafas, todos son señores además. Fíjense que la lingüista por estas épocas no tenía mujeres. Pero bueno, todos estos señores trataban de poner a la lingüística en el mundo científico, basarse en hechos de lengua, en lo que se produce. Entonces Bloomfield decía, no hay manera de describir científicamente ciertos significados. Es decir, el significado fue siempre un problema muy difícil de abordar para la lingüística, porque mientras podemos ordenar en un sistema, como hizo Trubetskoy, los sonidos de la lengua, porque los sonidos de la lengua son una cantidad, de cada lengua son una cantidad determinada, acotada, los significados de cada lengua son infinitos, entonces es muy difícil dar cuenta, explicar lo infinito.
Recién hacia los 60, los años 60, van a empezar a surgir algunas de las teorías estructuralistas para el estudio del significado, hacia el siglo 50, mediados de los 50, 60. Así que, bueno, se lo criticó mucho a Bloomfield por esta posición, pero tenía que ver con su búsqueda, la misma que había guiado a Saussure y la misma que guiará también a Chomsky, hacia la búsqueda de un estudio científico de la lengua. Es decir, sacarla de esa esfera de lo memorístico, lo puramente repetitivo y que no se fundamentaba, ¿no? Bueno, y para cerrar, la última corriente que aparece aquí, en realidad es previa al distribucionalismo, es la corriente desarrollada por Edward Sapir, que se conoce en lingüística como corriente antropológica, porque Sapir, sus discípulos, Wolf, uno de los más reconocidos, estudiaban, eran discípulos de un antropólogo alemán llegado a Estados Unidos, Frank Boas, que venía un poco con la preparación de los lingüistas que estudiaban indoeuropeo en Europa, pero que encuentran en Estados Unidos una realidad muy diferente, que era toda la riqueza que les brindaban las lenguas indígenas americanas. Y bueno, entonces empiezan a estudiar la lengua como manifestación de la cultura de un pueblo, de esos pueblos que empiezan a estudiar también y son los iniciadores de la lingüística, la etnolingüística, después va a derivar también en la etnografía del habla, la lingüística antropológica, toda esa corriente que ve a la lingüística como manifestación de la cultura de un pueblo. Los he puesto un poco más alejado, tanto a Sapir como a Bloomfield, porque no hay una certeza o una gran seguridad que sean derivaciones claras de los postulados de Saussure. Pensemos que no están en Europa, están en Estados Unidos. Tal vez muchos hablan de figuras o de desarrollos paralelos, ¿no? Como cuando hablamos de un espíritu de época había para estudiar el lenguaje desde una perspectiva científica que tiene sus desarrollos en Europa y tiene también sus desarrollos paralelos en Estados Unidos. Bueno, toda esta larga perorata, disculpen si ha sido muy densa, pero es un poco para que veamos cómo surge una de las teorías más influyentes en el ámbito de la lingüística, que todavía la encontramos en nuestros libros de texto y manuales para la enseñanza, pero que se origina con determinados postulados en un momento dado del tiempo y con ciertos intereses. No sé si con respecto a esto tienen ustedes algún comentario o alguna pregunta. Sí, por supuesto, Augusto. Claro. Claro.
Sí, yo creo también que para mí son más desarrollos paralelos que desarrollos, que derivados. Que ver a las corrientes de Estados Unidos como derivados del estructuralismo saussuriano no es lo correcto. Claro. Sí, pero tal vez cuando uno lee textos norteamericanos de lingüística, tal vez ellos sienten como una figura más importante para la lingüística, la de Roman Jakobson, que la de Saussure, porque Roman Jakobson fue una figura de transición, puente, como después de la Segunda Guerra emigró a Estados Unidos, se instaló en la Universidad de Yale, y comenzó a trabajar, incluso colaboró con Chomsky, fue una figura para ellos más representativa que la del mismo Saussure. No es una figura tan reconocida. Entonces, sintetizando, previo a Saussure, la lingüística, todos hemos estudiado en los manuales, estuvo dominada por ese interés altamente especulativo, que fue la lingüística histórico-comparativa, que se desarrolló en toda Europa, que sabemos que a través del descubrimiento de el parecido entre algunas lenguas de Europa y el sánscrito, empezó a buscar reconstruir un proto-indoeuropeo, una lengua originaria, de modo a veces digamos, altamente especulativo, porque no había había algunos fundamentos para establecer conexiones, pero la verdad que el indoeuropeo totalmente reconstruido nunca se consiguió. Saussure, que se había formado en esa escuela, como dijo recién Saussure, trata de, es decir, ¿cómo surgen sus planteos teóricos? Bueno, él veía que todas esas reconstrucciones históricas se centraban en las unidades, cómo una palabra iba derivando, cómo un sonido iba derivando en las distintas lenguas. Saussure trata de ofrecer algunos fundamentos para la lingüística, y son fundamentos que todavía hoy fundamentan nuestra disciplina, nuestra área disciplinar. Los conceptos de signo, y para mí el central es el concepto de sistema como estudio de de relaciones entre las unidades. Es decir, la lengua no es un conjunto de unidades, sino es un conjunto de unidades que entablan relaciones y un sistema de sistemas, porque tenemos un sistema fonológico, morfológico, sintáctico. Esa perspectiva, diríamos, teórica, le lleva a revolucionar la lingüística, a impulsar un cambio de paradigma que domina desde los inicios, al menos hasta la mitad del siglo XX, en lo teórico, y como sabemos en la enseñanza sigue muy vigente en todo lo que tenga que ver con la gramática. ¿Qué cuestiones impuso? Bueno, la orientación descriptiva. Frente a la normativa, la perspectiva descriptiva, y descriptiva en un sentido amplio. Piensen que toda la tradición de la antigüedad y de la Edad Media se estudiaba la lengua escrita. Es decir, por lo tanto solo se estudiaban las lenguas que tenían escritura, las lenguas de prestigio. En cambio, Saussure cambia en ese sentido el eje, va a decir que
todas las lenguas son manifestaciones del lenguaje. Y que el centro, por supuesto, no es la lengua escrita, sino que es la lengua oral, la lengua natural para todos los seres humanos. La escritura es otro. Eso es algo que también en la escuela tenemos que entenderlo. Los chicos entran a la escuela sabiendo hablar, no enseñamos a hablar. Tal vez mejoramos ciertos aspectos del habla, es decir, mejoramos la oralidad, pero lo que tienen que aprender en la escuela, y eso sí es aprendizaje duro y puro, diríamos, es la escritura. La escritura se aprende y la escritura no es una mera réplica del habla. No porque yo hable, aprendo las letras del alfabeto y ya voy a escribir. No, necesito aprender también las reglas propias de la escritura. Por eso yo decía que no es suficiente que la escuela tal vez siga siendo eficiente, quiero ser optimista, hasta la enseñanza de las letras, la enseñanza de cómo construir oraciones, pero no pega el salto a enseñar a formar párrafos, a distribuir las ideas en párrafos, a formar los textos, a cuáles son las características de cada género textual. ¿Qué estructura tiene? O sea, hay una estructura que es la estructura de la lengua y hay estructuras que son estructuras textuales. Yo necesito conocer la estructura de la lengua, pero también necesito conocer las estructuras de los géneros textuales. Es decir, ¿qué partes debe contener una narración para estar bien armada? Y una argumentación. ¿No les ha pasado, los que dan clases en primaria, que muchas veces piden alguna narración a los chicos? Los chicos dicen algo, pero a veces no llega a conformar una verdadera narración. Es decir, para que haya una narración, sí o sí tiene que haber una complicación, tiene que pasar algo. Aunque ese algo puede ser muy sencillo. Mi mamá se olvidó de ir a buscarme a la escuela ese día. Yo tuve que volverme con mi vecina. No sé, pero algo tiene que pasar. Pero muchas veces los chicos no llegan a pesar de que la narración es el género que tenemos más internalizado, el más simple. Pero también, bueno, mucho menos nos pasa con la argumentación, donde generalmente tenemos que hacer interactuar distintas voces, distintos argumentos, porque los esgrimen distintos enunciadores. Bueno, todo eso hay que aprenderlo y va más allá de lo que consistiría la alfabetización inicial. Entonces tenemos dos conjuntos de estructuras, las estructuras de la lengua y las estructuras que corresponden a los géneros textuales. Bueno, pero volviendo al estructuralismo, entonces el cambio de eje se da en esta perspectiva sistemática para el estudio de la lengua, en hablar de la descripción frente a la normativa, en buscar una metodología rigurosa, científica, y un análisis exhaustivo de los datos. Es decir, ya no hay una especulación, una teorización, sino que hay un análisis que surge. Bueno, esto se dice en tal lado, bueno, pero en tal otro lado, y entonces ahí podemos comparar esos datos y llegar a conclusiones. Acá estamos en el origen de lo que se conoce como la lingüística de corpus, ¿no? Es decir, el corpus es un conjunto de datos que puede ser más acotado, puede ser más amplio, puede ser literario, puede provenir de distintas fuentes, pero en eso se basa el lingüista para establecer sus conclusiones. Bueno, entonces,
ya esto lo hemos dicho, frente al carácter normativo de la gramática tradicional, el estructuralismo se centra en este concepto fundamental de sistema o estructura y aporta un modelo que todavía hoy encontramos en el estudio de la lengua. Estos dos señores que tengo aquí, por un lado a la izquierda, a mi izquierda está nuevamente Saussure, pero el que está a la derecha es alguien más ignoto por un lado, pero a quien le debemos mucho, o por lo menos que ha tenido una gran trascendencia a sus planteos, y es Rulon Wells, un lingüista